es todos. Am, Primero que nada les voy a compartir la pantalla. Aquí. Ya. La actividad consiste en lo siguiente. Ustedes van a escuchar un audio, un sonido, y en inglés luego vamos a ir armando esta palabra que está en desorden. Bastante sencillo, bastante fácil. Ya, vamos a empezar por esto. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Entonces, en español, obviamente, ya sabemos cómo se dice, qué animal es, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me interesa es que armemos esta palabra que está aquí arriba en desorden, que la vayamos armando en inglés. ¿Cuál es la primera letra? Walk. Les recuerdo que esta palabra está en desorden. Nosotros tenemos que ponerla en orden. ¿Cuál es la letra inicial que va en orden? La C. La S. La C, correcto. Oh. La siguiente, La O. correcto. Cow, ¿cierto? Acá tenemos cow. Cow. Bastante sencillo, bastante fácil. Vamos a ver, acá tenemos la siguiente palabra. ¿Cuál es la letra que inicia? La P. Incorrecta la P. Vamos a la siguiente. La S. Correcto. La S. ¿Cuál sigue? La E. La E. Incorrecto. Vamos a ver. La S ya tenemos bien. Sigan participando, por favor, chicos. La H. Correcto. La H. Ya tenemos la H. S, H. La E. Correcto. De nuevo la E. Muy bien, chicos. Tenemos sheep, oveja. O borrego le dicen algunos. Sheep. Acá tenemos uno más sencilla, más fácil todavía. Ustedes inician. ¿Qué letra coloco? La T. La O. Dog. Dog. ¿Cierto? Bastante sencillo. Y con esto concluimos de acá. ¿Sí? Para empezar la clase favorita de ustedes. Ustedes me dicen con qué inicio. Con la S. S, incorrecto. Con la T. Perdón. Me dijo con la Con T. la R. Me dijo con la T. Dicen con la R. Ya la R, muy bien. Después sigue la O. Correcto. Otra vez la O. Correcto.
La S. Perfecto. La T. Perfecto. La E. El rooster, ¿cierto? Ya calladito. Rooster. Ya, son las dos palabras que tenemos acá. Cow, sheep, dog, rooster. Sí. Y antes de iniciar la clase, veamos acá. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a iniciar la clase de inglés bastante, como les digo a los demás estudiantes, bastante sencillo, bastante fácil. Siempre vamos a partir desde algo bastante simple a algo bastante complejo. Siempre y cuando usted tenga alguna duda, inquietud, me la haga saber, ¿sí? En el caso de que no les avance a mandar la actividad para la próxima clase, les voy a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿sí? O en su caso también, como ya habíamos hablado de Edmodo, ¿sí? Para que les enviaré el código y simplemente ustedes ingresen y empezamos a interactuar en esta red social. Como es conocido, chicos, tanto en español como en inglés, nosotros en algún momento hemos escuchado o a lo mejor hemos visto eh, esto de los pronombres personales en inglés y en español, ¿cierto? Que se clasifican o se dividen, podemos decirlo así, en singulares y también se dividen en plurales. Cuando, por ejemplo, si es que yo digo singular, Fernanda Zumba, si es que yo, por ejemplo, digo singular, me estoy refiriendo a bastante, a mucho o a una sola persona, a una sola cosa o a un solo animal. A una sola persona. Perfecto. Cuando hablamos de la singularidad de los pronombres personales que les había mencionado, decimos que se dividen en singular porque hacen referencia a una sola persona, animal o cosa. En el caso de la pluralidad, hablamos de dos o más personas, ¿sí? Ahora, para... Vamos a ver. Este de aquí es. Ya, algo bastante sencillo, algo bastante fácil, como les había indicado. Okay. English class, welcome students, second year. And today we're going to start working with personal pronouns. Vamos a empezar trabajando con los pronombres personales, ¿sí? Para más adelante nos vamos a dar cuenta que estos mismos pronombres personales se pueden conjugar con verbos. Estos verbos pueden ser regulares o también pueden ser irregulares, pero partiendo desde una estructura básica, de una estructura simple, por decirlo así, vamos a ver que empezamos con los miembros del verbo to be. El am, el is y el are, escritos en presente, ¿no es cierto? Pero antes de pasarnos allá, hablemos propiamente de los pronombres personales, ¿sí? Los pronombres personales, como bien pueden observar ustedes, que se han dividido en dos grandes grupos, en singulares y plurales, ¿ya? El singular que hace referencia a I, he, she. Dígame, Natalia. Dice, no se observa la pantalla. O sea, no sale lo que nos está enseñando. Okay. ¿Ahí le salió? Sí. Ya, muy bien. Acá entonces tenemos, como les estaba explicando, dos grandes grupos que se han dividido los pronombres personales, ¿sí? En estos dos grandes grupos, chicos, hablamos de los singulares y hablamos de los plurales. Y también hablamos de, cuando hablamos de los pronombres personales, debemos tomar en cuenta también que hablamos de dos clases o dos tipos de verbos. Esos dos clases o dos tipos de verbos se los denominan o se los llaman verbos regulares o verbos irregulares. ¿Ya? En esta clase de división de los singulares, como bien se puede observar, tenemos a cuatro tipos. I, he, she, it. I, he, she, it. En el caso del plural, tenemos a we,
a you y they. En el caso específico del plural, como ustedes pueden observar, aquí tenemos el you en un cuadrito en verde. Este you se va a aplicar en dos tiempos. Es decir, que se lo va a aplicar en singular o plural porque tiene esa misma traducción, ya que si lo traducimos al español, este nos va a dar a entender como usted o ustedes. No les he puesto en el grupo de los singulares porque de pronto les iba a confundir. Pero tomen en cuenta, chicos, que el you hace referencia al singular y hace referencia al plural también. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora una traducción. Si hablamos propiamente del singular, I, que hace referencia a yo, traduciendo al español, him, ya, him hace referencia a él, she hace referencia a ella, it, de pronto aquí nos podemos confundir, porque el it es considerado también como un pronombre personal, pero a la vez la traducción de este pronombre personal hace referencia a las cosas, a los objetos o a los mismos animales, ¿sí? Para que no haya confusión. Les recuerdo que el it y el he tienen la misma traducción, ya que se traducen como él, pero con la única diferencia que he hace referencia a masculino para una persona y el it se refiere a objetos, materiales o cosas, o en su defecto a animales también, ¿sí? En el caso específico de los plurales, tenemos a we, tenemos a you y tenemos a they. We, que se traduce como nosotros o nosotras, you, como les había explicado, que se traduce como usted o ustedes, y they, que se traduce como ellos o ellas. ¿Sí? Tomen en cuenta esto porque más adelante les voy a preguntar a ver si me están atendiendo, ¿sí? Vuelvo a repetir. En el caso específico de los pronombres personales jóvenes, tenemos dos grandes divisiones que se han traducido, perdón, que se han separado en singular y se han separado en plural, ¿sí? En singular tenemos 4 pronombres, incluyendo, dicho de otra manera, serían 5 pronombres, incluyéndole al you, ya que se traduce como usted o ustedes, ¿sí? Se lo puede catalogar como singular y plural también. En el singular encontramos a I, yo, he, él, she, ella, it, él o esto. En el caso específico del plural tenemos we, nosotros o nosotras, que se lo aplica para estos dos tiempos igualmente para masculino y para femenino, para estas dos personas. We. You. Se traduce igualmente como usted, ustedes o tú. ¿Sí? En el caso específico de they, tenemos que se traduce como ellos o ellas, ¿correcto? Entonces, eso en el caso específico de los singulares y de los plurales. Cabe mencionar que, como les dije con anterioridad, estos singulares y estos plurales trabajan con dos grandes grupos de verbos, que en este caso son los verbos regulares y los verbos irregulares también, ¿sí? Entonces, antes de continuar, no sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos. Les escucho. No dicen. Muy bien, gracias, Natalia. No, Lice. Ya, entiendo que los demás chicos no tienen ninguna pregunta. Nancy, ¿está todo? Ya, Sí, listo, está todo bien. ya, perfecto, muy bien, Nancy. Entonces, una vez que hemos recordado, dicho de otra manera, ya les dije, estos temas ya han sido vistos por ustedes, ¿cierto? Debemos tomar en cuenta también, jóvenes, que dentro del singular, I, he, she, and it, tenemos a 3 pronombres personales que están considerados o descritos como terceras personas. A mí me gustaría saber si ustedes recuerdan cuál de estos 4 pronombres personales están escritos como terceras personas. ¿Cuáles son? De estos 4, 3 de ellos son terceras personas. Pero a mí me gustaría saber cuáles son. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Para la persona que me respondió no puedo ver porque mi pantalla está compartida. Hugo. Su micrófono, Hugo. Ya me ganaron. Ya, no importa. Recordamos, pero ¿no es cierto? Sí recordamos que el he, el she y el it son considerados o están catalogados como tercera persona. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué tercera persona, ¿sí?
Bien, acá, justamente, bueno, esto de acá. Bueno, les quería hacer una remembranza de lo que son los verbos regulares y de lo que son los verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares, como bien recuerdan ustedes, tienen una regla, siguen un parámetro, al contrario de los verbos irregulares, puesto que estos verbos irregulares, como ustedes pueden ver, no siguen un parámetro, no tienen una regla. En el caso específico de buy, el pasado es bought. ¿Alguien sabe qué significa buy, perdón? Yo lo hice. Dígame. Comprar. Perfecto. Es un verbo que está escrito en tiempo presente, ¿no es cierto? Y both hace referencia al tiempo pasado. Si Compró. buy es comprar, both, ¿qué significará? Compró. Perfecto, compró. Si nos pueden, si como bien nosotros podemos apreciar acá en la pantalla, este verbo es irregular puesto que no tiene una terminación, tal cual es el caso de los verbos regulares. Cuando digo una regla, hago referencia a lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo work, ¿cierto? En este caso, sabemos bien qué es lo que significa work, trabajar. Si es que yo quiero decir poner este verbo en pasado, simplemente agrego una regla, ¿cierto? Esa regla es el Worker. ED. ED. Perfecto. Como nos dice Hugo, simplemente agregamos el ED y por obvias razones entendemos que este worked es un verbo regular. Sigue una regla, ¿no es cierto? Terminación con ED. Es el mismo caso si es que yo coloco walk, que tendrá una terminación en... No lo escuché, dice. Igual, es el mismo caso. ¿Y es de mismo? Perfecto. Es la misma situación que terminará con ED. Walk, walked. El mismo caso voy a ver con play. Si coloco play tendrá una terminación con ED, ¿no es cierto? Player. Correcto. Y así podemos estar dando una lista enorme de lo que son los verbos regulares y de lo que son los verbos irregulares, ¿no es cierto? Entonces, vale recordar y vale mencionar también que estos pronombres personales que usted tiene enfrente de usted se trabajan, dicho de otra manera, trabajan con los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿sí? Pero más adelante nos vamos a dar cuenta cuándo se aplican y cuándo no se aplican también. Les recuerdo, bueno, recordemos también que los verbos regulares son aquellos que tienen una terminación con ed, ¿no es cierto? Y los verbos irregulares son aquellos que no tienen una regla, no siguen un parámetro. Tal es el caso, por ejemplo, de bite, both. ¿Quién me podría hacer recuerdo de otros verbos más? Yo lo hice. ¿Sí? Fun. ¿Este me dijo usted? Refine. Fine. Encontrar. Correcto. El pasado de este verbo sabemos bien que eso lo traduce como found, ¿no es cierto? Es la misma situación de bite, both, find, found. No tiene una regla, no sigue un parámetro, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, en el caso de los ed, de los verbos regulares, siguen un parámetro, ¿no es cierto? Terminación con ed. Otro verbo con terminación con ed o que sea considerado como verbo regular. Go. ¿Perdón? Go. Go. Sí. No es una palabra irregular Este o un verbo irregular. es un verbo correcto, es un verbo, tiene toda la razón, pero no entra en el grupo de los verbos regulares. Recordemos que este es el verbo base, el verbo original, el verbo en presente, go, pero el pasado y significa ir, ¿cierto? Pero el pasado de este verbo go es went, fue. Entonces, no entra en el grupo de los verbos regulares, entra en el grupo de los verbos irregulares, ¿no es cierto? Ya dice, ya lo entendí. Muchas gracias por la aclaración. Ya, entonces, eso por ahora, chicos, ¿sí? Debemos tomar en cuenta, y les vuelvo a repetir, que se dividen o se clasifican en verbos tanto regulares como irregulares. En ellos podemos encontrar este tipo de ejemplos, que obviamente es una lista enorme de verbos regulares o irregulares que podemos encontrar. ¿Sí? Más adelante nos vamos a dar cuenta que podemos trabajar con las estructuras de un pasado, de un presente simple, pasado simple,
estructuras básicas que vamos a conocer, ¿no es cierto? El presente progresivo, el pasado progresivo, los auxiliares do, das, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, simplemente quería hacerles un recuento, un repaso de lo que son los pronombres personales en combinación con los verbos en regulares e irregulares. Ahora bien, utilicemos los mismos verbos jóvenes para trabajar de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, acá, como nos decía el compañero Hugo, ¿no es cierto? ¿Y por qué mencionaba yo hace rato de las terceras personas? Cuando hablamos de las terceras personas, les recuerdo que trabajamos con los pronombres personales him, she, it, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, en el caso específico de estos tres pronombres personales, utilizamos los verbos base, ¿cierto? Siempre vamos a estar trabajando con los verbos base. Los verbos base yo me refiero cuando hablo de los verbos que están en presente. En este caso, propiamente, si yo quisiera decir, él está en la playa o él fue a la playa, etcétera, etcétera. Ese tipo de oraciones, simplemente en el tiempo presente, obviamente. Voy a decir, he go the beach. Esperarán un momento, aún no me corregirán, porque estoy haciendo a propósito de esto, para explicarles. ¿Por qué no simplemente, por qué yo no puedo dejar este go acá? Porque yo les había indicado hace rato que este he de aquí es considerado o está catalogado como tercera persona. Entonces, por ende y por obvias razones, va a cambiar la estructura de este verbo. Este go va a cambiar a es. He goes at the beach. Él va a la playa. He goes at the beach. Eso es en el caso específico de las terceras personas. Ahora, si yo quisiera hacer la misma oración con el I, por ejemplo, que no es una tercera persona, simplemente pusiera I go at the beach. Yo voy a la playa. Eso es todo. Simplemente colocamos acá el punto final y es todo, ¿sí? Esa es una oración sencilla, una oración simple, como es conocida, ¿sí? Pero ya en las estructuras de las terceras personas nos damos cuenta que el verbo aquí cambia, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, no quisiera poner goes y quiero poner el primer verbo que tenemos acá, bye. ¿Qué agregaré? ¿Quién sabe? Esto debieron haber visto en años anteriores. ¿Qué agregaré? ing. Ya. Dijo ing. Este es un tema, sí, justamente, pero se lo va a denominar, lo va a conocer como presente progresivo. Eso lo veremos más adelante, no quiero pensar. Ahorita simplemente estamos analizando las terceras personas. Para yo indicar que este he es una tercera persona, al verbo le voy a cambiar. Perdón, no le voy a cambiar, sino que simplemente voy a agregar una consonante. Y esa consonante va a ser la... S. Correcto, muy bien. Muy bien, Hugo. La S. He buys a red car. He buys a red car. Él compra un carro rojo, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta ahí les voy a dejar para no confundirles más, ¿sí? Simplemente quería hacerles dar cuenta que el he, el she y el it son terceras personas y que por ende el verbo siempre va a cambiar, ya sea regular o ya sea irregular, ¿sí? Eso en este caso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta en referencia solo a los pronombres personales, porque esto de acá aún no, para que no se me vayan a confundir. ¿Está todo claro? ¿Hay algo que aclarar? Sí, sí. Hugo, tal vez. ¿Qué dijo que era de? Dicen que dijo que era de agregar en el, por ejemplo, me fui al supermercado. ¿Cómo diría? Me fui. Ya, vamos a ver esa oración, ya. Ya, por ejemplo, usted está hablando, usted me dice, pongamos aquí, yo fui al supermercado, ¿cierto? Así estamos bien, ¿no es cierto? Hugo. Sí. Ya. Primero que nada, Hugo, vamos a tomar en cuenta que este fui está escrito ya en pasado, ¿sí? Esta es una acción que ya se la realizó. Entonces, por ende, voy a cambiar. Ya no voy a utilizar la primera columna, sino voy a utilizar la segunda columna, que sería I went, yo fui,
at the supermarket. ¿Ya? En este caso la estructura cambia porque debido a la oración que usted me da, yo fui al supermercado. Pero en el caso que usted quisiera hacer la misma oración, pero en el tiempo presente, yo voy al supermercado. I go to supermarket. Correcto. I go at the supermarket. Supermarket. Ya, en este caso, Hugo no agrego nada de ES, nada de S, porque les recuerdo que el I es primera persona. En este caso es usted. Usted nos está indicando que usted va al supermercado. I go at a supermarket. Yo voy al supermercado. En este caso del when le puse porque la oración ya está justamente en pasado. Yo fui. Ya es una acción que se realiza. ¿Y cuál es el verbo que dice I go? Este de aquí, el que estoy escribiendo, goes. Sí, es el goes, ese que se escribe así. Me pregunta usted. Ya me confundió porque pensé que era el pasado, el goes. No, el goes se lo utiliza para una tercera persona. El went de aquí, este es el pasado de go. Este es voy y este es fui. El goes de acá, el goes de acá utilizamos para indicar una tercera persona. He goes, más el complemento puede ser she goes, perdón. It goes. Ya, utilizamos este goes de aquí simplemente para indicar que estos de acá son terceras personas. Estos pronombres están escritos en tercera persona, ¿sí? Pero ya le digo, o sea, no es con la necesidad de confundirle. Más adelante, cuando